Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar entonces con nuestro programa. En esta ocasión vamos a revisar las enzimas de importancia clínica. Entonces, para esto, pues esta clase solamente voy a grabar un par de videos que tiene que ver relacionado con las generalidades de las enzimas, sobre todo para retomar un poquito la parte que ya revisamos en bioquímica, pero enfocado ahora sí lo que vamos a hacer que son las determinaciones específicamente a nivel suero de este tipo de moléculas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como recordaremos, pues las enzimas son moléculas que son los denominados catalizadores biológicos, es decir, nos van a ayudar específicamente a que las reacciones que ocurren a nivel bioquímico, en este caso, puedan ocurrir de una manera mucho más sencilla, es decir, vamos a realizarlas de una manera mucho más espontánea y esto lo vamos a lograr a través de la reducción de lo que se conoce en cinética química como la energía de activación. ¿Sale? Aquí en esta gráfica les estoy mostrando cómo es que se llevaría a cabo un proceso de este tipo, una reacción, como lo podemos ver ahí en la gráfica en color azul. Esa sería la manera normal, por así decirlo, en ciertas condiciones en las que se podría llevar a cabo sin la presencia de un catalizador. Entonces, ¿cómo podemos observar la distancia que hay entre el punto inicial, que es donde comenzamos la reacción con los reactivos, para que llegue a esta energía de activación, pues es una distancia, por así decirlo, mucho más grande. En cambio, cuando nosotros añadimos una sustancia, en este caso un catalizador, podemos acortar esa distancia y por ende, pues necesitaríamos una menor cantidad de energía, una menor cantidad de calor para que pueda ocurrir la reacción. Y si se fijan, siguen formándose los mismos productos, solamente que nos estamos ahorrando pues mucha más energía, mucho más tiempo y que ocurra la reacción de una manera mucho más sencilla. ¿Sale? Entonces, aquí desde el punto de vista biológico, pues las enzimas son importantísimas porque ustedes saben que en nuestro organismo ocurren muchísimas reacciones que sin la presencia de las enzimas, pues simplemente no podrían llevarse a cabo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Con respecto a las cuestiones estructurales, recordemos que las enzimas pues son proteínas, por lo tanto también van a tener, como les platicaba en el video de las proteínas, pues una estructura, definida, es decir, una estructura primaria que se refiere a la secuencia de los aminoácidos, de ahí una estructura secundaria que nos permite tener una torsión o esas configuraciones a nivel espacial, un plegamiento que sería la estructura terciaria y finalmente pues ya vamos a tener que en algunos casos se acoplan diferentes subunidades donde se forman estos complejos polipeptídicos que sería la estructura cuaternaria. ¿De acuerdo? Entonces esa parte pues también es muy importante, sobre todo aquí porque vamos a relacionar que muchas moléculas, en este caso de las enzimas, a pesar de que contienen la misma o se codifican o se generan a partir de los mismos genes, puede ser que en estas cuestiones, ya cuando se produce la proteína como tal, es decir, ya a nivel estructural, ahí encontremos diferencias importantes que nos van a variar ligeramente por el tipo de subunidades que las están formando y eso nos va a dar origen a las denominadas isoenzimas o isoformas, ¿sale? Entonces aquí también sí es muy importante recordar esa parte. Bueno, sabemos nosotros que las enzimas, no, esta estructura compleja que tiene una proteína, pues no toda ella participa como tal en el proceso de la reacción a nivel bioquímico. Solamente un lugar muy específico que se le denomina sitio activo, que precisamente ahí es donde van a estar los aminoácidos exponiendo sus grupos funcionales que van a permitir que el sustrato, que sería la sustancia que vamos a transformar nosotros en la reacción bioquímica, se pueda acoplar o pueda embonar perfectamente en este sitio activo y por ende la especificidad que muestra una enzima por su sustrato también es muy alta. Esto es muy parecido como lo que en Pharma revisamos como la interacción es fármaco-receptor, por ejemplo, con el modelo de llave y cerradura, pues lo mismo pasa a nivel enzimático, ¿sale? Entonces, estas enzimas van a interactuar de manera muy particular con estos residuos de aminoácidos y por ahí pues es donde va a ocurrir o van a estar expuestos los grupos funcionales para que pues por los diferentes mecanismos de reacción
que ocurren a nivel bioquímico podamos nosotros pues hacer una ruptura, una fusión, una modificación a nivel de este sustrato, ¿sale? En las enzimas también es importante reconocer que existe otro sitio que se le llama sitio alostérico, que puede también unirse a otro tipo de moléculas reguladoras, es decir, que no necesariamente pueden pegarse al lugar donde va a llegar el sustrato a ocurrir o donde va a sufrir la modificación bioquímica, sino que por otra parte puede alterar sobre todo la configuración tridimensional de la enzima y por lo tanto modificar la actividad enzimática que puede tener esta molécula, ¿sale? Entonces, aquí lo podemos observar de una mejor manera en esta representación, donde vemos que pues, las enzimas además se pueden unir, por ejemplo, a otro tipo de moléculas que no tienen naturaleza proteica, que son importantes para que pues, se lleve a cabo de una mejor manera el proceso enzimático. Estas moléculas se llaman grupos prostéticos, ¿sale? En este caso, los grupos prostéticos definimos dos grandes grupos, lo que serían los cofactores y las coenzimas. Los cofactores se refiere principalmente a moléculas de carácter inorgánico, la mayoría son iones metálicos, que van a participar ahí sobre todo estabilizando cargas a nivel de los sustratos o a nivel de los sitios activos, ¿sale? Y en el caso de las coenzimas, una diferencia importante es que la mayoría de estas son pues moléculas orgánicas un poquito más complejas que generalmente se derivan de las vitaminas, de ahí la importancia que pues tienen en nuestra dieta el consumir las vitaminas, ¿sale? Aquí les pongo algunos ejemplos de algunos cofactores inorgánicos y algunas coenzimas. Los iones, por ejemplo, como el manganeso, el zinc, el cobre, ¿sale? Generalmente pues funcionan como estabilizadores en este tipo de reacciones. Y en el caso de las coenzimas tenemos, por ejemplo, algunos fosfatos, coenzima A, coenzima B, coenzima B, C, la biotina, que es derivado de la vitamina B, el ácido nicotínico, pantoténico, ¿sí? El NAD y el FAD, que también ya conocen, de bioquímica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todas estas moléculas son importantes porque van a proveer muchos grupos que van a participar en las reacciones de oxidación y reducción, ¿sale? Entonces, de alguna manera, también están, o sea, si nosotros no agregamos estos cofactores o estos grupos prostéticos, simplemente la reacción no podría ocurrir, ¿de acuerdo? De ahí que entonces tengamos diferentes factores que pueden llegar a alterar la velocidad de la reacción enzimática. ¿Sí? Como les mencionaba, el punto principal de utilizar una enzima en una reacción bioquímica es precisamente eso, o sea, acortar el tiempo en el que se lleva a cabo una reacción que de manera natural podría ocurrir de forma pues espontánea o inclusive pues no tan favorable desde el punto de vista termodinámico, pero que sí sería importante considerar al momento de que nosotros estemos realizando una determinación enzimática, ¿sale? Entonces, sabemos nosotros, esto lo van a revisar un poquito con más detalle, por ejemplo, las cuestiones ya como de cálculos y cuestiones cinéticas las van a revisar más en su clase de biotecnología, que tiene que ver mucho, por ejemplo, la concentración del sustrato y la concentración de la enzima, es decir, a una mayor cantidad de sustrato, pues es más favorable que ocurra la reacción de una manera más rápida, ¿sí? O sea, suena lógico, ¿no? Mientras más tenga para producir la reacción, pues vamos a comenzar un poco más rápido, ¿sale? La concentración de enzima, por lo tanto, también sería importante. Es obvio que mientras más cantidad de enzima tenga, más favorable va a ser porque va a haber una mayor disponibilidad de sitios activos que puedan llevar a cabo la reacción, ¿ok? Aquí dos de los factores o de las cuestiones físico-químicas que impactan sumamente en la velocidad de la reacción es el factor del pH y la temperatura. ¿Qué pasa con el pH? Recordemos nosotros que las proteínas, al estar conformadas por diferentes aminoácidos, también los aminoácidos van a sufrir cambios en su estado de ionización dependiendo del pH. Entonces, esto también puede ser un punto importante, un punto crítico, dado que si nosotros llevamos a cabo una reacción en distintos pHs, por lo tanto, también aquí vamos a encontrar diferencias con respecto a pues a la manera en la que puede interactuar el sustrato con los diferentes sitios activos, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante cuidar
muy bien el pH en el que nosotros estamos llevando a cabo la determinación, ¿ok? Lo mismo pasa con la temperatura. Si nosotros aceleramos, incrementamos la temperatura, vamos a tener que la reacción va a ocurrir de una forma más rápida. Entonces, aquí la mayoría de las determinaciones que nosotros vamos a hacer son determinaciones cinéticas, es decir, vamos a estar cronometrando, vamos a estar considerando cuánto se está generando de producto, cuánto se está consumiendo de reactivo con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros incrementamos la temperatura, esto va a ocurrir más rápido y puede haber entonces ahí algunos errores en las mediciones que realizaríamos nosotros de manera espectrofotométrica, ¿sale? La presencia obviamente de cofactores y coenzimas que no hagan falta y también considerar que en algunos casos pudiera haber algunos interferentes que funjan como inhibidores del proceso enzimático, ¿sale? Entonces, una cuestión muy importante que vamos a ir hablando, sobre todo ya cuando revisamos cada uno de las características que tienen y la implicación clínica que tienen las diferentes enzimas, es que aunque nosotros encontremos una determinada enzima con una misma función catalítica, es decir, que ayude a catalizar precisamente la misma reacción, puede ser que en nuestro organismo se encuentran distribuidas o existan en diferentes variantes, por así decirlo, que se encuentran en distintos tejidos. Entonces, estas variantes son las que les comentaba hace un momento, que son las llamadas isoenzimas o isoformas, ¿de acuerdo? Aquí les pongo un ejemplo de la LDH. LDH significa lactato deshidrogenasa. La LDH nos va a ayudar a convertir en este caso el piruvato en lactato, entonces a través de un mecanismo de reacción de oxidación y reducción. Y la LDH pues yo la puedo determinar o puedo hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les platicaba en proteínas la electroforesis de proteína? Bueno, si yo separo, o extraigo toda la LDH, por así decirlo, que voy a encontrar de manera circulante, y hago una electroforesis, voy a encontrar estas bandas o estas picos que me van a ayudar a separar las diferentes fracciones o pues en las que se encuentra la LDH en nuestro organismo. Vamos a ver que pues aquí tenemos o se separan en 5 bandas o en 5 picos, que serán las 5 isoformas que presenta la LDH, y estas se describen como LDH1, LDH2, LDH3 y así hasta las 5, ¿sí? Si se fijan ahí y nosotros cuantificamos el porcentaje o la proporción de cada uno de los diferentes isoformas de LDH, pues vamos a encontrar que la más abundante pues es la LDH2, por ejemplo, luego seguida de la LDH1, y luego la 3 y en menor grado pues la 4 y la 5. La siguiente clase les voy a explicar pues ahora sí a qué se asocia cada una de las diferentes isoformas, y entonces no bastaría en algunos casos solamente con hacer una determinación global de la LDH, sino que me interesa a mí conocer específicamente cuál tipo de LDH es la que se encuentra alterada o incrementada, porque de ahí entonces va a derivar la asociación que nosotros hagamos con alguna patología en específico, ¿sale? Ahora, ¿por qué se forman estas distintas isoformas o estas isoenzimas? Bueno, para nosotros poder formar una LDH necesitamos codificar para 2 tipos de subunidades, ¿sale? Las subunidades H y las subunidades M, de tal manera que cada LDH completita requiere de 4 subunidades, por así decirlo. Entonces, dado que nosotros tenemos 2 posibilidades de formar estas subunidades y tenemos que formar con 4 de estas, pues una enzima completa, esto nos brinda 5 diferentes combinaciones, es decir, si nuestra enzima está conformada por 4 subunidades del mismo tipo, que en este caso sean del tipo H, es decir, que sean 4 H's o H4, esta es la LDH1, ¿sale? Si nosotros en lugar de tener esas 4 tenemos 3 subunidades H y una M, entonces esta es la LDH2. Si tenemos 2 y 2, esa es la LDH3. Si tenemos ahora 3M y una H, esta es la LDH4. Y si tenemos las 4 iguales, pero ahora que sean del subtipo M, entonces ahora tendríamos LDH5. ¿Sale? Y como podemos observar en este esquema, pues cada una de las diferentes subunidades se puede encontrar en diferentes concentraciones en diferentes tejidos. O sea, por ejemplo, la LDH1 que se encuentra en corazón, en riñones, es muy distinta a la LDH4, por ejemplo, que se encuentra a nivel pulmonar o en músculo esquelético. Entonces, de ahí más o menos vamos a nosotros a deducir y establecer las asociaciones que tienen con los diferentes estados patológicos. ¿Sale? Entonces, esas serían las cuestiones como generales y básicas en cuestión de la estructura de las enzimas.